Capítulo 16. Los elefantes salvajes. La selva, casi impenetrable, aparecía como un verdadero caos donde se entremezclaban árboles y plantas de todas las especies. Allí se veían los enormes teca de 50 y 60 metros de altura, de madera dura como el hierro, pero que se pudre sumergiéndola en el agua. Al lado de esos hermosos árboles, el, al- el de alcanfor, las plantas de la nuez moscada, de intenso perfume, se alzaban al lado de las que producen la goma laca, la de pimienta, que lucía sus racimos cargados de aromáticos gramos, y trepaba por el tronco del clavo, cuyas flores, en mazos, exhalaban deliciosos aromas. Los belzoin bellísimos, que entrecruzaban sus ramas en el árbol que produce el polvo de sáldalo, tan buscado por su agradable olor, helechos de gigantescas hojas, bananos, palmas, cedros, tamarindos, cotangos, mangles, manzanos y granados, cargados de ricas y grandes frutas. Los náufragos tenían que esforzarse mucho para poder avanzar y lucharon no poco para mantenerse en dirección sur. Dick no separaba la vista de la pequeña brújula que le habían confiado. Afortunadamente a trechos encontraban unos como senderos abiertos por el paso de grandes animales, los rinocerontes, y los elefantes, los tapires, y cualquier otro que tuviese la costumbre de pasar por un sitio determinado para ir a beber al lago más cercano. Algunas veces se encontraban arroyuelos o lagunas, pero casi todos ellos tenían aguas sucias y negras como tinta. Estas corrientes y lagunas son muy frecuentes en Borneo, y aunque han sido ya estudiadas, no se ha podido averiguar con certeza la verdadera causa de su color negruzco. Parece, sin embargo, probable que sea producto de ciertas hojas que se marchitan y pudren en ellas en gran cantidad. A las 10 de la mañana, después de haber recorrido media docena de kilómetros, llegaron a un pequeño claro de la selva donde crecían flores de enormes dimensiones que provocaron gritos de sorpresa en Amelia y Dick. Eran las que llaman los malayos grubul, o sea, granotes flores, las mayores que se conocen y que alcanzan una circunferencia de 3 metros y un peso de 7 u 8 kilos. Esta planta, descubierta por primera vez por el italiano Odoardo Beccari en 1778 en las faldas del volcán Singalet, en la provincia de Badak, Sumatra, produce una sola hoja, de 10 metros de largo y 2 o 3 de ancho, de cuyo centro sale una desmesurada flor de color rojo, punteada, sin embargo, probable que sea producto de ciertas flores, sino por el contrario, que despiden un olor a pescado podrido. ¿Quién será el gigante que pudiese llevar una de estas florecillas en el ojal? Preguntó el soldado. He aquí unas flores que los jardineros europeos... Uy, ¿y no pueden aclimatarse? Preguntó Amelia. No, viven más que aquí, hija mía. Mire, señor Help, yo veo también allí una casi negra. Ah, esa es una rareza, repuso el holandés. Si nuestros compatriotas pudiesen transportarlas a Java o a Sumatra, serían capaces de renovar la locura del famoso tulipán negro. ¿Y qué es el tulipán negro? Preguntaron Dick y el soldado. Aquel del zapatero. Es que no sabemos nada de eso, dijo Amelia. Ya les contaré la historia de esa flor mientras descansamos. Han oído que hubo un tiempo en que los holandeses tuvieron una manía rayana en frenesí por los tulipanes, que ahora les dura algo un poco. Tenían la pretensión de obtener en él los colores más disparatados y gastaban su tiempo en eso, para cultivar todo tipo de flores verdaderas, decían ellos. Llegó un tiempo en el siglo XVIII en que los tulipanes se cotizaban en la bolsa de Harlem. Algunos de sus bulbos llegaron a alcanzar precios fabulosos. El tulipán negro llamado Admiragrio liesceus se pagaba a 4.000 florines. El Semper August 2.000. Por uno de estos últimos ofrecieron a su afortunado poseedor 4.600 florines y además una carroza de 2 caballos, y por otro 12 yugadas de tierra. ¡Qué locura!, dijo el soldado. Esa gente había perdido la cabeza. Por otra colección, en una subasta pública pagaron 9.000 florines y Francés de Lieja dio por un tulipán una fábrica de cerveza en plena actividad que valía más de 30.000 liras, cuya flor, en recuerdo de este extraño contrato, recibió el nombre de tulipán cervecero. Mejor hubiese obrado ese individuo bebiéndose sus cubas de cerveza.
Un día, continuó el señor Hell, algunos cultivadores de tulipanes supieron que un zapatero remendón de Harlem poseía un tulipán negro, y le ofrecieron primeramente 200, después 400, después 1000 y aún 1500 florines. El remendón, atónito y asombrado, viendo llover sobre él tal fortuna, lo cedió. Imagínense la sorpresa de aquel hombre al ver que los compradores cogieron la planta y su bulbo, la cortaron en menudos pedazos y lo machacaron. Aquellos tulipanómanos pertenecían a una sociedad que poseía el único tulipán de color negro que existía y habían destruido aquel que tenía el zapatero para ser ellos los únicos que tuvieran dicho ejemplar. Cuando el pobre zapatero se enteró después de que podían haberle pagado 10.000 florines, le dio tanta pena que se murió de un ataque al corazón. Estas son verdaderas locuras, señor Hell. 1000 truenos, dijo Lando. Si estas flores fueran más pequeñas y no pesasen tanto, llevaría alguna a sus compatriotas de Pontiac. Se marchicharían enseguida, amigo mío. Sí, ya lo creo, y tendría un trabajo inútil con ello. Bueno, en marcha, señores. Saint Meridan aún está lejos. ¿No siente usted, señor Hell, un olor especial? Sí, contestó el holandés, mientras olfateaba el aire. Mala señal. ¿Por qué, señor Hell? Preguntó Amelia. Porque eso indica que ha pasado por aquí un tigre. ¡Mil rayos! Exclamó el soldado mirando rápidamente a su alrededor. Ese es vecino muy peligroso. Carguen los fusiles y marchen con precaución. Diga Amelia que se pongan entre nosotros. Ya está cargado mi fusil, dijo Dick. El soldado, con su carabina preparada, se puso al frente de la columna, moviendo las ramas y mirando alrededor con mil preocupaciones, mientras el holandés a la cola iba examinando los matorrales y los macizos de bambú. Habrían recorrido unos 300 pasos cuando el siciliano se detuvo bruscamente. Estaba frente a una de esas plantaciones de bambú de los llamados Auer Didyut, no muy altos, con hojas estrechas y armadas de espinas encorvadas, mezclados con matorrales de bambú tulda que tienen inmensas cañas de un grosor de 30 o 40 centímetros y unos 18 metros de altura. Crecen con tal rapidez que en un solo mes alcanzan esa respetable altura. En guardia, señor Help, en guardia, dijo el soldado. ¿Qué ha visto? Preguntó el holandés con inquietud. Aquel matorral de cañas altas esconde algunos animales. Los he visto moverse. ¿Estará ahí en medio emboscado el tigre? Escondámonos pronto tras estos árboles. Señor Help, gritó Dick. Mire aquello que se asoma entre las cañas. El holandés alzó la vista en la dirección indicada y vio surgir entre los bambúes tulda una especie de brazo largo y grueso de color gris oscuro. ¿Una trompa? ¿De elefante? Preguntó Amelia. Sí, en medio de las cañas hay algunos elefantes que están pastando. Ay, cómo me gustaría verlos, dijo el pequeño Dick. Pues a mí no, querido mío. ¿Son peligrosos, señor Hell? Tal vez lo sean. Y de pronto oyeron a corta distancia un potente bufido, como un nif-nif rumoroso. El holandés tembló y se puso pálido. Tenemos un vecino más peligroso que el elefante. Pongámonos pronto a salvo de sus cuernos. Quizá podamos asistir en breve a un combate homérico. A su derecha se alzaba un pequeño árbol de alcanfor de 6 o 8 metros de altura. El holandés cogió al pequeño Dick y le dijo: agárrese las ramas y trepa por el tronco. El muchacho, que sin duda había practicado algo de gimnasia, de 2 o 3 flexiones se puso a salvo en lo alto. Le siguió el soldado, que alargó el robusto brazo, tiró después de Amelia y, lo último, con una gran agilidad, increíble para su edad, trepó rápidamente el holandés. Apenas se habían acomodado entre las ramas cuando a unos pasos de distancia de su escondite vieron salir de entre los árboles 2 animales de enormes dimensiones que avanzaban uno contra el otro, pero no con velocidad, sino pesadamente. Eran más de 3 metros de largo por 1 y medio de alto, de formas macizas. Su piel era rugosa, llena de protuberancias, gruesísima a simple vista, de color oscuro y cubierta de cerdas ralas. Su cabeza era cuadrilonga, con el frontal arqueado y cóncavo, las orejas poco dilatadas y la extremidad de su nariz armada de 2 cuernos, uno detrás de otro. El primero, de cerca de medio metro de largo, sólido y afilado, y el segundo rudimentario. Sus patas eran deformes, sin articulaciones, rugosas como su espalda, que parecía cubierta de grandes costras de barro seco. El holandés los reconoció enseguida. Eran 2 rinocerontes de la clase de los Sumatra, animales formidables que pueblan las selvas de Borneo
y que se enfurecen apenas ven ante sí un adversario cualquiera. Sin duda alguna habían advertido la presencia del elefante y marchaban en su busca para disputarle el reino de la selva. Junto a la linde del gran matorral de bambú de los rinocerontes, se pararon olfateando el aire y emitiendo sus potentes nif, nif, y de pronto vieron entreabrirse bruscamente los bambúes y aparecer de repente una pareja de elefantes, un macho viejo y una hembra. Eran dos mergués salvajes que se encuentran únicamente en las islas de Ceilán, Java, Sumatra, Borneo y Celebes. Son diferentes de los elefantes africanos, mayores, más desenvueltos y desarrollados. Las orejas un tercio más pequeñas, los colmillos menos gruesos y pesados, la frente cóncava en vez de tenerla convexa. También se diferenciaban en los pies, pues si los africanos tienen solo 3 pezuñas en las patas posteriores, los asiáticos tienen 4. También las hembras son distintas, porque las de la raza mergué casi están desprovistas de pezuñas y si las tienen son pequeñas y casi no se ven. Ambos eran de talla elevada, gigantesca, más alta que los Comarejab, otra raza que vive en el continente asiático, pero más robusta, maciza y más apreciada. Tienen sin embargo la trompa menos gruesa que la de estos últimos, las patas más altas y más ágiles, para poder luchar con los rinocerontes que son muy ágiles, a pesar de su apariencia pesada. El macho diose enseguida cuenta de la presencia de los dos adversarios, y con un golpe de su trompa obligó a la hembra a esconderse entre los matorrales, comprendiendo bien que no hubiese podido resistir aquel ataque, por estar desprovista de colmillos. Y después, majestuosamente, penetró entre los bambús, bufando tan poderosamente que hizo temblar el bosque y estremecer con su sonido a todos los papagayos que revoloteaban entre las ramas de los árboles. Al oír aquel berrido que sonó como un desafío, los dos rinocerontes se abalanzaron rápidamente contra las cañas, agitando rabiosamente sus colas cortas, pero gruesas, y se ocultaron entre ellas. El merají los había descubierto. Con un poderoso golpe de su trompa, derribó todas las cañas que le rodeaban y podía ocultar a sus enemigos, y después quedó plantado con la cabeza baja, los colmillos tendidos hacia adelante, y lanzó otro berrido aún más formidable que el primero. Fijaos, dijo Help, vamos a presenciar una lucha terrible.